Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con lo que es la semana 9 de español. Ya esta es la penúltima semana de su libro, ya estamos prácticamente concluyendo periodo. Espero y hayan estado trabajando en sus asignaciones para que ya estén listos para la hora de revisión y así pues puedan concluir con éxito el periodo. Y vamos a iniciar, y como tema tenemos lo que es los guiones de teatro, y tenemos como subtema el guión de teatro, puesta en escena, publicidad en radio y TV, oración impersonal, oración copulativa, oración predicativa. Y tenemos como número 1 lo que es el guión en el teatro. Dice que para que podamos comprender o apreciar la obra de teatro de una mejor forma y su puesta en escena. Cuando hablamos de puesta en escena, nos referimos a lo que es la obra de teatro ya desarrollada. Dice que es necesario contar con un guión de teatro, que es la tarea que ustedes tienen. Este consiste en un texto que contiene lo que dicen los personajes y los demás técnicos. Es un diálogo que se crea. Y más o menos vamos a ver a qué se refiere el diálogo. Dice que aquí el dramaturgo narra las pláticas de los personajes. Cuando hablamos de dramaturgo nos referimos a lo que nosotros encontramos en los libros como el narrador. Dice que describe cómo se sienten las expresiones y gestos que tienen, el vestuario que usarán, los lugares en los que se desarrollará la obra de teatro, así como la presentación y el desarrollo del conflicto y el desenlace dramático. Por ejemplo, si es una obra de teatro romántica o de tragedia, ahí se va a ver el desarrollo del conflicto, porque pelea, y el desenlace dramático sería la muerte. Tenemos lo que son las características del guión en el teatro, y como número 1 tenemos que sirve de guía a los actores para que conozcan los diálogos, especifica los detalles técnicos de la escenografía, el vestuario, la iluminación. Y como número 3 tenemos que muestra los comentarios especiales. Y luego tenemos lo que es el diálogo. Dice que es una plática entre dos o más personas. Para que suceda es necesario que haya al menos dos personajes. Y ahí luego se ve por ahí el ejemplo que está a la par, en donde podemos ver a dos personas que se ve que están platicando entre sí. Entonces es un diálogo que hablan dos o más personas, no solo una persona. Y ahora tenemos lo que es el monólogo. ¿En qué consiste el monólogo? Bueno, el monólogo, el personaje habla estando solo en el escenario mientras está reflexionando, piensa que nadie lo está escuchando. Es como si la conciencia estuviera hablando en ese momento. Como no se puede hacer como en las películas, de que las personas se les puede escuchar, por así decir, el pensamiento. En una obra de teatro no se puede hacer eso. Entonces se crean lo que son los monólogos, que es esa parte donde la conciencia de la persona reflexiona de un tema en específico. Y luego tenemos lo que es el soliloquio, que en este caso el personaje también habla, pero en este caso se dirige a alguien que no está. El personaje está solo y no lo oye nadie. O sea que él está hablando acerca de una persona, o está diciendo lo que le diría a la persona que no está presente en ese momento. Y luego tenemos lo que es esa parte, que es donde el personaje se dirige a una tercera persona, o sea, el espectador, para hacerlo que participe del conflicto. Esto casi no se da en las obras de teatro, casi no se da lo que es la parte. Y luego tenemos la parte de un guión de teatro. Esto les va a ayudar bastante para que ustedes puedan hacer lo que es su obra. Tenemos lo que es la sinopsis, dice que es un resumen de lo más importante de la obra de teatro. Tenemos lo que es actos, que son las partes principales en las que se divide la obra. Cada acto está formado por escenas. Luego tenemos lo que es la presentación. Se presentan los personajes y en qué consiste la historia, o sea, nos explican acerca de qué va a ser la obra de teatro.
El nudo es aquí en el momento en el que se desarrollan los conflictos de la historia, se presentan los problemas, si es que es acerca de pelea por un amor, o es pelea por una herencia, o peleas por cosas morales. Luego tenemos lo que es el desenlace, que aquí es donde se aclaran los conflictos presentados en el nudo, se resuelve y se llega al final de la obra. Entonces aquí ya se le da una solución a toda la problemática que se desarrolló en lo que es el nudo. Y por último, tenemos lo que son escenas, que eso comprende el diálogo y las acotaciones y están marcadas por la entrada y salida de personajes. Eso tiene que ver con lo que es bajar el telón, como les dije anteriormente, es la cortina que nosotros podemos encontrar grande, en donde como no es como la película, de que en un momento están en un lugar y luego cambian de escena que están en otro, como no se puede hacer eso, entonces se baja el telón para que sí se pueda relatar y dramatizar lo que es otra escena. Entonces para esto se hace. Y luego tenemos lo que son los personajes, que aquí son los diferentes papeles que realiza un actor en una obra. Podemos encontrar personajes primarios y secundarios. Luego tenemos lo que son las acotaciones, eso indican los gestos, las expresiones de los personajes, así como los cambios de escenografía, de vestuario. Eso tiene que ver, por ejemplo, si el personaje tiene que estar triste, bueno, él tiene que hacer ver con su rostro, con sus gestos, que él está triste, demostrarle al público que realmente está triste. Y luego tenemos el cuadro, que esto es parte del acto en el que se observan los cambios de espacio, ambiente o época con un decorado especial. Esto tiene que ver con el escenario, por ejemplo, si es una obra del periodo clásico, bueno, se va a decorar de acuerdo a cómo era el periodo clásico. Si va a ser en el tiempo colonial, bueno, las personas van a decorar el escenario de forma colonial y las personas también se van a vestir de acuerdo a la época. Y luego tenemos el parlamento, que estas son las que intervienen o las intervenciones, perdón, que hace cada personaje y las palabras que dice cada uno. Porque como no solo va a estar una persona en escena, sino que son varias, entonces, bueno, el parlamento es para interrumpir a la otra persona cuando le toque hablar, de acuerdo a lo que se está diciendo. Y luego ustedes en la parte de abajo van a encontrar lo que es un ejemplo, un pequeño fragmento de lo que es el libro de Romeo y Julieta de William Shakespeare, que fue un dramaturgo y poeta inglés, en donde van a encontrar ustedes que primero está el nombre del personaje y luego el diálogo, y luego vamos a encontrar a Julieta y luego el diálogo que va a decir Julieta. Entonces eso es lo que diferencia una obra de teatro a un libro, porque va primero el nombre del autor. Y luego tenemos aquí el puesto en escena, tenemos el dramaturgo, que es el hombre que escribe la obra, luego tenemos el director, que es quien se encarga de coordinar todo, que todo esté bien, que los personajes realmente digan el diálogo que tienen que decir y que todo se desarrolle de acuerdo a cómo debe ser. Luego tenemos el director musical, que él se ocupa de montar las escenas donde lleva la música, coordina el tiempo, en el cual, en donde se va a cantar o se va a ejecutar la melodía. Y luego tenemos el escenógrafo, que es el que diseña y organiza la construcción y el montaje de los lugares, o sea, que decora el lugar, el escenario, de acuerdo a lo que se va a dramatizar, a la época que se va a dramatizar. Luego tenemos al iluminador, que él es el que se encarga de manejar las luces. Y luego tenemos el musicalizador, que es de ser responsable de seleccionar o hacer los efectos de sonido. Por ejemplo, si está lloviendo, si es que tiene que ser lluvia, entonces él hace el sonido de lluvia, de vientos, cosas así, de relámpagos y todo eso. Luego tenemos lo que es el vestuario o el vestuarista, que es la persona que se encarga de diseñar y confeccionar los trajes que van a utilizar los personajes.
Luego los actores que se encargan de representar a los personajes en una obra de teatro. Ellos pueden bailar, cantar, si es un musical, por ejemplo. Y luego encontramos a los bailarines, que dice que realizan los bailes y las propuestas escénicas. Por ejemplo, como les digo, si es un musical, entonces vamos a encontrar personas bailando, cantando en escena. Luego los cantantes, los músicos y los tramoyistas. Los tramoyistas se encargan de manejar la maquinaria teatral durante la puesta en escena, por ejemplo, hacer que aparezca y desaparezca un personaje o un escenario. Eso es donde tiene que ver lo que les decía, el telón. Los utileros, los utileros son quien asiste a los actores y maneja el conjunto de cosas que ellos van a necesitar, por ejemplo la silla, las mesas y todo eso. Tenemos también lo que es el apuntador, que es la persona que señala a los actores, bailarines y cantantes en el momento en que deben de salir. Él es el que dice o avisa a los personajes cuando es su momento de entrar en escena. Y luego tenemos a los maquillistas. Ellos se encargan de maquillar a los actores de acuerdo a cómo deben de lucir, si deben de lucir enfermos, viejos o la época en la cual, como les digo, se está relatando la historia. Y ahora tenemos lo que es la publicidad en radio y televisión. Dice que según la RAE, la publicidad es la divulgación de anuncios de carácter comercial para atraer posibles compradores, espectadores o usuarios. Dice también que podemos decir que el fin, se me movió, aquí está. Muy bien, dice que podemos decir que el fin de la publicidad es comunicar y persuadir sobre las ventajas que se tendrán si usted adquiere o consume utiliza un determinado producto. Son los anuncios que nosotros podemos ver en la televisión o podemos escuchar en la radio acerca de una empresa. Dice las características de la publicidad: busca convencer y persuadir, manipula la información de acuerdo al objetivo, no brinda datos de interés para el consumidor. El fin es la venta de productos. O sea que aunque lo que ellos estén anunciando no es esencial, ellos siempre intentan hacerlo ver como que realmente necesita el producto. Y luego tenemos lo que es la publicidad en la radio. Dice que recordemos que la publicidad utiliza imágenes y textos, pero ¿qué pasa en el caso de la radio? Pues no podemos utilizar esos recursos. En la radio, la publicidad se orienta al oído, pues solo podemos escuchar e imaginar lo que nos está diciendo. Es por eso que los anuncios de la radio deben ser todavía más creativos, la voz del locutor, para poder promocionar el producto y así el oyente sea interesante y quiera consumir o comprar el producto que se está anunciando. Y tenemos aquí algunas formas de publicidad en la radio. Vamos a encontrar la cuña, el patrocinio, la mención. No lo vamos a ver todo, pero les voy a explicar lo que es la cuña. Dice que es el anuncio publicitario pregrabado que dura de entre 10 y 30 segundos y que se intercala en la programación normal. Luego el patrimonio dice que es una marca que paga la radio para que ésta hable sobre determinado producto, destacando sus características. Y luego encontramos lo que es la mención, que es la persona que habla en la radio y recibe el nombre de locutor. Este hace un comercial sobre un producto durante un programa. O sea, la cuña ya está grabado, el anuncio ellos simplemente lo reproducen en cada una de las pausas. Y luego el patrocinio es alguien que está, como dice la misma palabra, patrocinando el programa que se está dando en ese momento. Entonces ellos inician promocionando a esa marca, a esa empresa, y diciendo acerca de los productos que tienen, haciendo énfasis en las características productivas y también eficientes. Y luego la mención es cuando el locutor
Él hace un anuncio comercial en ese momento y habla acerca de una empresa, una tienda, un local de comida también. Y luego tenemos lo que es la publicidad en la televisión. Dice que es uno de los medios de comunicación masivo más utilizados, pues satisface necesidades de información y entretenimiento. Esto nosotros lo vamos a encontrar, como les dije anteriormente, en lo que son las pausas de televisión o mientras se está dando lo que es un noticiero y él hace énfasis acerca de algún producto de alguna empresa. Tenemos lo que es el spot, que este es el formato más utilizado porque tiene duración de 10 a 60 segundos y se usa en diferentes recursos para mantener la atención del espectador. Luego el de patrocinio, que es parecido al de la radio, y luego la publicidad estática, que este consiste en publicidad en espacios abiertos y que transmite en vivo el espectador. Así puede ver, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol. Vamos a ver lo que es la publicidad estática. Y por último, tenemos lo que es la entrevista. Dice que la entrevista es una conversación entre dos o más personas en donde una de ellas, o sea, el entrevistador, hace preguntas a otra, que ese es el entrevistado, ya sea sobre su obra, su vida, un incidente o una situación, para informar al público. Por ejemplo, si es un escritor, entonces se le hace una entrevista para que pueda hablar acerca del libro que va a lanzar o que ya lanzó, promocionándolo, preguntándole acerca de las experiencias que tuvo escribiéndolo, en qué se inspiró, de qué se trata. Puede también leer lo que es uno de sus capítulos favoritos. Y luego tenemos lo que son los pasos para una buena entrevista. Dice que hay que seleccionar el tema antes de la entrevista, investigar sobre el tema y sobre el entrevistado. Seleccionar antes la persona que se va a entrevistar. La persona ya debe saber que va a ser entrevistada para que así pueda tener una idea acerca de lo que va a responder. Hacer un cuestionario con las posibles preguntas. Formular primero las preguntas más sencillas. Observar atentamente al entrevistado e interesarse por lo que dice. Y anotar lo que dice el entrevistado fielmente. O sea, tal y como él lo dijo, así se va a escribir, así se va a decir, sin cambiarle nada. Hasta aquí termina lo que es la semana 9 de español. Y vamos a ver así rapidito lo que es la semana 9 de educación artística, que esta también es la penúltima semana de su libro. También es ya prácticamente concluyendo lo que es el periodo. Y tenemos lo que es el miedo escénico. Este lleva como tema lo que es el cuerpo crea y se comunica. Habíamos hablado un poco acerca de esto, que tiene que ver con cuando sentimos nervios, cuando subimos a un escenario, cuando vamos a hacer un discurso, cuando vamos a exponer frente a nuestros compañeros, ese miedo que nos da, nos empezamos a poner nerviosos, nuestra voz cambia, nuestro cuerpo también posiblemente hasta puede empezar a temblar. Entonces aquí que sentir nervios antes de subirse al escenario, decir un discurso, es hasta cierto punto saludable. Eso demuestra que te interesa hacerlo bien. Muchos de los artistas más conocidos admiten sin reparos que sienten nervios antes de una actuación, pero el miedo que sienten es verdadero. Aquel que te arruina una presentación o un discurso te impedirá convertirse en un buen actor o comunicador. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que no debemos de dejar que el miedo nos domine y así entonces nosotros no podemos desarrollar bien lo que es nuestra obra. Y tenemos pasos para controlar el miedo escénico. Tenemos relajar el cuerpo antes de subir al escenario. Canta en voz baja para regular la voz. Come una banana antes de actuar. Masca un chicle un ratito para reducir la tensión en tu mandíbula. Realice estiramientos de espiral en los brazos, en las piernas, en la espalda, en los hombros. Medite o guarde silencio.
y evite la cafeína. Esos son algunos de los pasos que ustedes pueden utilizar para controlar su miedo escénico y así puedan tener éxito la siguiente vez que les toque exponer y puedan hacerlo de una forma correcta y eficiente, y así las demás personas puedan también comprender lo que ustedes les están informando. Así que jóvenes, eso ha sido todo. Espero sea de ayuda. Recuerden que no nos miremos, vamos a seguir haciendo las asignaciones, ya casi terminamos. Vamos a revisar acumulativo, la que es la cuarta semana de mayo. Así que espero y hayan terminado sus asignaciones y que ha sido de mucha ayuda este tutorial. Nos vemos hasta la siguiente semana.